soy Ramón Ramírez Cruz y vamos a hablar sobre el tema 1, que es la estructura cristalina de los materiales. 1.1. Estructura y arreglo cristalino y no cristalino. La estructura cristalina es la forma sólida de cómo se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas o iones. Estos son empaquetados de manera ordenada y con patrones de repetición que se extienden a las 3 dimensiones del espacio. La cristalografía es el estudio científico de los cristales y su formación. El estado cristalino es de la materia de mayor orden, es decir, de las correcciones internas son mayores. Esto se refleja sus propiedades anisópatas y discontinuas. Suelen aparecer como entidades puras, homogéneas y con formas geométricas definidas, cuando estas bien formadas. No obstante, su morfología externa no es suficiente para evaluar la denominada cristalinidad de un material. Un pequeño de partículas en el material que constituye el patrón repetitivo es la celda unitaria de la estructura. La celda unitaria define completamente la simetría y la estructura de todas sus redes principales. Se dice que los patrones de repetición están situados en los puntos en la red de Bravais. Las longitudes de los ejes principales o bordes de la celda unitaria y los ángulos entre ellos son los constantes de la red, también llamadas parámetros de la red. El arreglo no cristalino no presenta orden a lo largo del enlace. La principal característica es ser periódica y repetitiva. La mayoría de los materiales son cristalinos. Son estructuras que varían desde sencillas en metales hasta extremadamente complejas en algunos cerámicos y polímeros. 1.2. Imperfecciones. Los cristales contienen varios tipos de defectos e imperfecciones que afectan a muchas de sus propiedades físicas y mecánicas. En la naturaleza no existen cristales perfectos. Estas imperfecciones pueden clasificarse en defectos puntuales de dimensión cero, defectos de línea o de una dimensión, defectos de dos dimensiones que incluyen superficies, defectos de dos dimensiones que incluyen superficies externas y límites de grano internos, defectos tridimensionales, poros, fisuras e inclusiones extrañas, inclusiones cristalinas. 1.3. Movilidad de los átomos. La difusión o movilidad atómica se hace a través de un determinado mecanismo atómico que requiere para su desarrollo temperatura y tiempo. La velocidad de la función atómica, que es la velocidad a la cual el sistema se podrá acercar a la situación de equilibrio, su relación con la cinética química. Tema 2. Propiedades mecánicas y físicas de los materiales. 2.1. Propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas de un material son aquellas que afectan a la resistencia mecánica y a su capacidad cuando se les aplica una fuerza. Es decir, las propiedades mecánicas son aquellas que poseen un material relacionado con sus posibilidades de transmitir y resistir fuerzas o deformaciones. Estas propiedades resultan de suma importancia, ya que aquellos materiales destinados a productos de ingeniería deben tener una resistencia mecánica óptima para ser capaces de trabajar bajo diferentes fuerzas o cargas. 2.2. Propiedades físicas. Los metales varían en su función de su tolerancia a la exposición química. Entre los metales, el acero inoxidable será una opción obvia para muchos entornos potencialmente corrosivos, pero se quedará corto en otras áreas como en la transferencia de calor. 2.3. Propiedades térmicas. Las propiedades térmicas son las que determinan la respuesta del material a la temperatura. Es probable que se debilite o deforme por la exposición al calor o que se vuelva quebradizo por la exposición al frío. Es buen conductor del calor o lo aísla. Las temperaturas que afectan a la pieza pueden ser ambientales o bien generadas por el conjunto en el que opera la pieza. Aunque los metales toleran normalmente temperaturas más altas que muchos plásticos. Una superaleación es como de cromo-níquel, como el níquel, pueden tolerar temperaturas de hasta 700 grados Celsius, lo que le hace adecuada para piezas de motores de cohetes.
En aplicaciones menores exigentes, el aluminio puede ser material idóneo para un disipador de calor, mientras que el acero inoxidable no lo sería. 2.4 Propiedades eléctricas. Las propiedades eléctricas se refieren a características como la conductividad, la resistencia y la inductancia. De manera similar, la conductividad varía mucho según el metal. El cobre es normalmente nuestra primera opción para su conductividad, pero el aluminio ofrece una buena conductividad y además reduce los costos y la mejora resistencia a la corrosión si la conductividad no es fundamental. 2.5 Propiedades magnéticas. Las propiedades magnéticas de los materiales pueden incluir fenómenos tales como el diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo y superparamagnetismo, la magnetoresistencia y la coercitividad magnética. Materiales metálicos no ferrosos. 3.1 Estructura de las aleaciones. Sustancias puras, metales compuestos de tipo NaSl cristalizan siempre según el mismo tipo de estructura cristalina. Esta estructura cristalina puede cambiar con la temperatura o con la presión. Por ejemplo, el hierro puro, si se enfría desde una temperatura superior a 1566 grados Celsius, y este enfriamiento se hace muy lentamente a 1566 grados Celsius, el líquido, hierro fundido, se transforma en cristales de hierro puro con estructura cúbica centrada en el interior. Si se continúa el enfriamiento a 1398 grados Celsius, los cristales BBC se transforman en FCC y se continúan enfriando a 911 grados Celsius. El FCC se transforma en BBSC nuevamente. Este fenómeno, según el cual, por variación de temperaturas para cambiar la estructura de la sustancia, se conoce como alotropía, y cada uno de los estados o estructuras cristalinas se conocen como estados alotrópicos de dicha sustancia. Este fenómeno se conoce también como polimorfia. Los diagramas de fases se utilizan para comprender la relación entre las diferentes fases y generalmente se presenta como el cambio en la fase de un sistema en función de la temperatura, la presión o la composición de los componentes de un sistema. El sistema existe en una fase donde la energía libre de Gibbs del sistema es menor. En equilibrio, la temperatura, la presión y el potencial químico de las moléculas del componente constitutivo en el sistema deben ser iguales en todas las fases. El término eutético proviene del griego eutokos, que significa fácilmente fusión. En realidad, una aleación que se encuentra exactamente en el eutético indica que tiene el menor punto de fusión en el diagrama y fases que sus dos componentes A y B solidifican simultáneamente a la misma temperatura. Algunas aleaciones muestran la insolubilidad entre sus componentes formando una estructura denominada eutética, en la cual los átomos de los dos componentes se colocan en capas. La proporción, por tanto, está bien definida. Además, las aleaciones eutéticas solidifican a una temperatura constante, como si fuera una sustancia pura, e inferior a las temperaturas de ambos constituyentes. Cuando la concentración del soluto es superior a la producción eutética, se va solidificando. Este es de forma independiente hasta que el líquido se queda con la proporción de la eutética y entonces solidifica. Algo en algo ocurre si lo que está sobra es disolvente. A estas relaciones se les llama hipoetéticas y si están a la izquierda, o hipoetéticas si están a la derecha de la eutética. Fase intermedia de fusión congruente. Diagramas de equilibrio de fases a la fase intermedia de fusión congruente. Cuando una fase cambia de otra isotérmicamente,
generalmente a temperatura constante y sin ninguna modificación en composición química. Se dice que es un cambio de fase congruente a una transformación congruente. Aleaciones comerciales de materiales no ferrosos. Las aleaciones no ferrosas se componen de metales diferentes al hierro y ofrecen propiedades y aplicaciones diversas. Entre las más comunes se encuentra la aleación de aluminio, que destaca por su bajo peso, alta resistencia a la corrosión y buena conductividad térmica. Se utiliza ampliamente en la industria aeroespacial, automotriz y de construcción, entre otros sectores. El cobre también es utilizado de la forma de aleaciones no ferrosas, como el latón, cobre y zinc, el níquel, cobre y níquel, el bronce, cobre y estaño. Estas aleaciones son apreciadas por su resistencia a la corrosión, conductividad eléctrica y capacidad de ser moldeadas en diferentes formas. Se emplean en la fábrica de instrumentos musicales, monedas, cables, conductores y componentes eléctricos, entre otros. Cuatro materiales metálicos ferrosos. 4.1 Diagrama hierro-carbón. En el diagrama de equilibrio o diagrama de fases hierro-carbón, FS, también diagrama hierro-carbón, se presentan las transformaciones que sufren los aceros al carbono con la temperatura, admitiendo que el calentamiento o enfriamiento de la mezcla se realiza muy lentamente, de modo tal que procesos de difusión o homogeneización tengan tiempo para completarse. Dicho diagrama se obtiene experimentalmente identificando los puntos críticos, temperatura a las que se producen las sucesivas transformaciones por diversos métodos. 4.2 Estructura cristalina bajo condiciones de equilibrio. Los diagramas de equilibrio son una herramienta de gran utilidad en el campo de ingeniería, ya que los del estudio de transformaciones de fases sirve como base para relacionar las propiedades de los materiales con la microestructura y por ende la estructura cristalina. Existen diferentes tipos de diagramas de equilibrio, como por ejemplo diagramas monarios, binarios y ternarios. Sin embargo, para que solo nos enfoquemos en los diagramas binarios, que están formados por dos componentes. Estos diagramas sirven como guía para encontrar la microestructura o transformaciones en estado sólido que existen para una composición y una temperatura determinada. 4.3 Clasificación AISI de aceros. Además de sistemas de estandarización europeo, existen muchos otros sistemas para estandarizar los productos de acero, según el país de fabricación y el mercado. El sistema del American Iron and Steel Industry, nombrado ICI, es de particular importancia, que se utiliza principalmente en América del Norte y del Sur. Tema 5 Materiales no metálicos. 5.1 Polímeros. En química, los polímeros son un tipo de macromoléculas constituidas por cadenas de unidades más simples, llamadas monómeros, unidades entre sí mediante enlaces covalentes. Su nombre proviene del griego pols, muchos, y meros, segmento. Generalmente son moléculas organizadas de enorme importancia tanto en el mundo natural como en el industrial. Entre las moléculas se incluyen el ADN de nuestras células, el almidón de las plantas, el nylon y la mayoría de los plásticos. 5.2 Cerámicos. En general, los materiales cerámicos usados para la aplicación en ingeniería pueden clasificarse en dos grupos: materiales cerámicos tradicionales y materiales cerámicos de uso específico en ingeniería. Normalmente los materiales cerámicos tradicionales están constituidos por tres componentes básicos: arcilla, sílice y feldalpato. Ejemplos de cerámicos tradicionales son los ladrillos y tejas utilizados en las industrias de la construcción y las porcelanas eléctricas de uso en la industria eléctrica. 5.3 Materiales compuestos. Se definen como las combinaciones de dos o más materiales a partir de una unión química o no química.
Estos materiales de forma compuestos poseen propiedades mejores que las que presentan los materiales componentes por sí solos. Los componentes de material compuestos no deben disolverse ni fusionarse completamente entre ellos, es decir, los materiales deben poderse identificar por medios físicos ya que no son heterogéneos.